Muy buenos días, estimados amigos. La noche de ayer pudimos presenciar el llamado debate presidencial, en donde las reglas del juego las ponía el Consejo Nacional Electoral. Se planteó una comisión para la elaboración de preguntas y el primer traspié que tiene este famoso debate fue precisamente la renuncia de la moderadora Andrea Bernal, periodista de altísimo renombre, no solamente en el Ecuador, sino de forma internacional, porque discrepó con la estructura del debate y la forma planteada por el Consejo Nacional Electoral. Posterior a ello, nos encontramos que aceptó Claudia Arteaga, quien hizo un buen papel en el tema. Sin embargo, el formato generó inconvenientes. Y algo que nadie puede comprender es, dentro de un debate presidencial, donde lo que se busca es escuchar a los candidatos, sus ideas, su confrontación de ideas, sus discrepancias, pues el Consejo Nacional Electoral tenía unas propagandas interminables y unas preguntas extremadamente largas que más bien generaron hasta confusiones. Ya el proceso en general se pudo ver un debate de relativa altura, creo que en ese aspecto fue positivo, pero sí se dejó en evidencia algo muy fuerte. Realmente un candidato, el candidato Arauz, parece que los últimos años, 10, 12, 14 años, a pesar de haber sido funcionario público, lo cual le conllevó vivir en el Ecuador, pues vivió literalmente en una realidad paralela. Los temas que se trataron, inclusive desconoció su propio documento de la desdolarización buena o mala, cuando no existe desdolarización buena. El dólar es una de las estructuras que impidieron que el gobierno pasado pueda derrochar más dinero a través de generar billetes de forma inorgánica. A pesar de ello, sacó la plata del Banco Central y creó los famosos eh, los títulos valor que emitía el Banco Central de forma ilegal, que los planteó en su inicio de la campaña. También retiró el documento de las redes para que se crea que nadie más lo pueda leer. Mucho se dejó en claro que no se tiene experiencia en lo que es la gestión de generar empleo, en generar soluciones a los problemas del país. Sí, puede haber mucho trabajo en el ámbito de la burocracia, pero no quedó claro cómo generar las soluciones que el país requiere más allá de soluciones de papel. Creo que es importante un punto a favor que le doy al candidato Lazo. Cuando se hizo referencia al tema de educación, él se enfocó en el primer eje de la educación. Y el primer eje de la educación es combatir la desnutrición crónica infantil, problema que aqueja al Ecuador desde hace muchísimos años y que de las mediciones que se han realizado desde el 2012 a la fecha, el problema no se ha mejorado para nada, por el contrario, se ha mantenido y en el caso de desnutrición crónica infantil de 0 a 2 años, inclusive hemos empeorado en casi 3 puntos. De ahí se dieron algunos debates, obviamente en tiempos de pandemia y en tiempos de redes sociales. El posicionamiento que obtiene el candidato Lazo es importantísimo con la frase, Andrés, no mientas otra vez, que más allá de hacer un muy buen rima, pues se posiciona en la mente porque las evidencias de que la realidad paralela en que vive el candidato Arauz no se ajustan a las realidades que vive el pueblo ecuatoriano los últimos años. Tan es así que ante el cuestionamiento, por ejemplo, sobre las vacunas con respecto al tema si el candidato a la vicepresidencia Borrero se ha vacunado o no, pues el mismo Borrero en redes sociales desmiente. Sin embargo, no queda claro si el candidato Arauz está o no está vacunado, porque él también ofreció unos 4 millones de vacunas que venían del gobierno argentino, que luego el mismo gobierno argentino desmintió. Tenemos el otro aspecto. ¿Qué va a pasar con los planes de salud cuando
en estos años lo que se ha hecho es desde las ambulancias con ceniceros hasta la entrega de hospitales, todo ha sido altamente cuestionado. Confiemos que este debate permita evidenciar la triste realidad que estamos viviendo en el Ecuador. Necesitamos un gobierno que no necesariamente sea el papito gobierno que nos solucione o nos pretenda solucionar la vida y luego pasarnos la factura con intereses y gastos administrativos, sino más bien un gobierno con experiencia, un gobierno que ha trabajado en lo público y lo privado, un presidente que pueda llevar el Ecuador a un camino del desarrollo en donde salgamos del socialismo del siglo XXI, y así frontalmente lo digo, donde salgamos del socialismo del siglo XXI y vayamos apuntando a otro tipo de modelos económicos, otro tipo de modelos de respeto, de tolerancia y de encuentro, que buena falta le hace al Ecuador. Muchas veces escuchamos decir Ecuador cuando le cambias las palabras se vuelve acuerdo. Pues busquemos ese Ecuador de acuerdos, en donde las cadenas agroproductivas se integren y trabajen de forma coordinada, donde el Estado se convierta en un facilitador de las actividades y no en un complicador, donde nuestras exportaciones sigan creciendo. Y si algo se importa, pues la balanza comercial no se afecte, porque las exportaciones siempre serán más, donde se pueda crear empleo con seguridad y con certezas, sin que el gobierno siga interviniendo. Creo firmemente en que ese Ecuador nuevo está en camino y creo que el debate debe retomarse a los debates como no se han dado en los últimos 34 años, donde la confrontación de ideas y donde el formato sea bastante más libre para que inclusive los cuestionamientos de política, los cuestionamientos personales puedan realizarse con altura y no con amenazas como hoy en día las estamos viendo a través de redes de manera permanente. El Ecuador necesita un reencuentro, el Ecuador necesita una reconstrucción del tejido social. No necesitamos más confrontaciones, no necesitamos más ataques en redes, no necesitamos más amenazas a quienes ejercen la libertad de expresión, como son los periodistas, de manera libre. Necesitamos acuerdos y soluciones. Un gusto saludarles, estimados amigos.